café gigante en vasos de papel. Letreros luminosos en Nueva York. Autopistas que atraviesan desiertos. Estados Unidos ha creado una imagen poderosa y el mundo la ha comprado. Es el país de la libertad, las oportunidades, la tecnología, el cine y las marcas. Harvard, Disney, Silicon Valley, el FBI. Todo suena familiar, incluso para quienes nunca han pisado allí. Pero detrás de este escenario hay otro panorama. Crisis de salud mental, violencia armada, gente ahogándose en deudas solo para ir al médico o estudiar. Familias viviendo en tiendas de campaña, jóvenes encarcelados por tonterías, trabajadores sin derechos. ¿Y lo más extraño? Todo esto ya se ha normalizado. Hoy, Bello Mundo mostrará la parte que casi nadie ve. La otra cara de la superpotencia. El lado oscuro de Estados Unidos del que nadie habla. Número 1. La postal. Es difícil competir con Estados Unidos en lo que se refiere a imagen. Películas, series, música, redes sociales, comida rápida, tecnología. Todo parece salir de allí. Y durante mucho tiempo, el país fue visto como el lugar donde todo salía bien. Donde cualquiera podía triunfar. Donde bastaba con esforzarse para llegar lejos. Esta idea se vendió al mundo como un paquete completo. Libertad, democracia, oportunidades. Y, por increíble que parezca, mucha gente todavía lo cree. No por ingenuidad, sino porque el marketing estadounidense funciona. Funciona tan bien que, aún hoy, hay gente que cruza las fronteras con la esperanza de empezar de cero allí. Pero detrás de las luces de Broadway, los rascacielos de Nueva York y las mansiones de Beverly Hills, hay otro país. Un país que no aparece en las postales. Hecho de calles tomadas por puestos ambulantes, colas en los bancos de alimentos, trabajadores agotados, jóvenes endeudados y madres que intentan criar a sus hijos sin hogar ni asistencia. Es este lado el que rara vez aparece en los medios de comunicación. Porque desmonta el mito. Muestra que el llamado sueño americano es, para muchos, una pesadilla constante. Y para entender cómo surgió este abismo, tenemos que retroceder algunas páginas de la historia. Porque Estados Unidos no se convirtió en una potencia sin coste alguno. Y ese coste, en general, recayó sobre los que menos podían pagarlo. Número 2. Historia. El nacimiento de los Estados Unidos se cuenta como una historia de libertad. Pero basta con mirar de cerca para ver que también fue una historia de conquista, expulsión y violencia. Cuando llegaron los colonos europeos, las tierras ya estaban ocupadas por pueblos indígenas. A lo largo de 2 siglos, estas poblaciones fueron exterminadas o empujadas a reservas. Paralelamente, millones de africanos fueron secuestrados, esclavizados y obligados a construir la economía del sur. Toda la riqueza inicial del país se construyó sobre el trabajo forzoso, la desigualdad y el exterminio. Incluso después de la abolición de la esclavitud, la exclusión continuó. Llegaron las leyes de segregación, los linchamientos, los barrios separados, las escuelas desiguales, los salarios más bajos. Todo ello moldeó el país que conocemos hoy. La expansión hacia el oeste, celebrada en los libros, también estuvo marcada por masacres, apropiación de tierras y violencia sistemática. La llamada tierra de las oportunidades siempre tuvo dueño. Y los que llegaban últimos eran empujados a la marginación. Esa herencia sigue viva hoy en día. En los mapas, en las cárceles, en los ingresos, en el acceso a la salud, en el color de la piel de los que más sufren. La desigualdad no es accidental. Fue planeada. Y comprender su origen ayuda a explicar por qué, en uno de los países más ricos del mundo, todavía hay gente durmiendo en las aceras, trabajando por centavos o viviendo sin perspectivas. Y es precisamente por ahí por donde seguimos. Porque el siguiente paso es afrontar de frente el problema más visible de esta realidad, la crisis de la vivienda y la explosión del número de personas sin hogar. Número 3. Crisis de vivienda y personas sin hogar. En un país que construye cohetes, exporta tecnología y gasta miles de millones en guerras, todavía hay más de 500.000 de personas durmiendo en las calles.
Y ese número no deja de crecer. La crisis de la vivienda en Estados Unidos no es nueva, pero en los últimos años ha alcanzado proporciones alarmantes. En ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Nueva York, las tiendas de campaña se han convertido en parte del paisaje urbano. Las aceras se han convertido en viviendas improvisadas. Familias enteras viven en coches o en refugios abarrotados, sin perspectivas de salir de esa situación. Y lo más impactante es que no todas las personas que viven en la calle están desempleadas. Muchas personas trabajan, pero no pueden pagar el alquiler. El costo de vida se ha disparado, mientras que los salarios se han estancado. En algunos estados, el precio promedio de un apartamento supera los $2,000 al mes. Eso es casi el salario completo de muchas personas. La falta de vivienda también afecta a veteranos de guerra, personas con problemas de salud mental y mujeres con hijos pequeños. Es un sistema que falla a todos los niveles y que trata la pobreza como un caso policial, no como un problema social. Mientras que los barrios ricos siguen teniendo casas vacías, al otro lado de la ciudad hay colas para conseguir una cama en un refugio. E incluso estos refugios suelen imponer normas absurdas, horarios estrictos y separaciones familiares. Esto es solo la punta del iceberg. Porque el siguiente paso es entender cómo alguien puede tener un empleo, esforzarse y, aún así, seguir hundiéndose. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Número 4. Trabajo y cero recompensa. En Estados Unidos, tener 2 trabajos y seguir pasando apuros se ha convertido en algo habitual. Millones de personas trabajan todo el día, a veces hasta la madrugada, y aún así no pueden pagar lo básico. El alquiler, la comida, el transporte, la escuela. Todo pesa. El salario mínimo federal es de $7.25 por hora. Eso no alcanza ni para comprar un bocadillo en algunas ciudades. E incluso en estados donde el valor es un poco mayor, sigue siendo imposible mantener a una familia con ese ingreso. Hay personas que reparten comida todo el día, pero no pueden comprar la suya. Personas que cuidan ancianos, limpian casas, lavan platos, pero viven en un sótano, en una caravana o duermen en el coche. Es el retrato de la pobreza que trabaja. Y trabaja mucho. Los empleos con contrato y prestaciones se han convertido en un privilegio. La mayoría de los puestos son temporales, sin seguridad, sin seguro médico. Y cuando surge una emergencia, una enfermedad, un accidente, un despido, el sistema se derrumba. Porque allí no hay red de apoyo. Si te caes, te las apañas solo. Esta precariedad afecta principalmente a las mujeres, los inmigrantes y las personas racializadas. Y sirve para mantener la maquinaria en marcha. Cuanta más gente desesperada por trabajar, más fácil es pagar poco y exigir mucho. Y mientras unos acumulan fortunas, otros acumulan turnos. Pero ni siquiera así consiguen salir del atolladero. Porque el problema no es solo cuánto se gana. También es quien tiene acceso a las oportunidades y quien nunca lo ha tenido. Y eso conduce a una desigualdad que viene de mucho antes. Número 5. Desigualdad racial y económica. En Estados Unidos, el color de la piel sigue determinando el código postal, la escuela, el hospital e incluso la esperanza de vida. Y eso no es una coincidencia. Es la estructura. Los afroamericanos y los latinos, que juntos suman casi la mitad de la población, concentran la mayor parte de la pobreza, las prisiones, los trabajos informales y las peores escuelas públicas. Mientras tanto, la élite blanca sigue acumulando riqueza desde hace generaciones, protegida por herencias, conexiones y acceso a todo lo que el sistema puede ofrecer. Barrios enteros fueron diseñados para separar. Durante décadas, hubo políticas públicas que prohibían a los bancos financiar viviendas para familias negras en determinadas regiones. Esto creó zonas de exclusión que aún existen hoy en día. Y que se reflejan en todo: transporte precario, exceso de vigilancia policial, falta de asistencia médica, escuelas en ruinas. La desigualdad no solo se refleja en los salarios. Se refleja en la forma en que la policía aborda a un joven en la calle. En la cola del hospital. En el precio del seguro. En el tipo de crédito que alguien consigue.
O no consigue. Y lo más perverso es que esto se trata como un fallo individual. Como si fuera culpa de la persona no haber conseguido triunfar en la vida. Pero cuando el juego comienza con una parte de los jugadores 20 casillas por detrás, no se puede llamar mérito. Se puede llamar privilegio. Y cuando la desigualdad se convierte en política de Estado, no se limita a los ingresos. También se convierte en castigo. Y ahí entra el siguiente tema, el sistema penitenciario que se beneficia del encarcelamiento masivo. Número 6. Un sistema penitenciario que genera beneficios. En Estados Unidos, la cárcel es un negocio. Literalmente. Hay prisiones privadas que se benefician de cada preso que mantienen entre rejas. Cuanta más gente hay en la cárcel, mayores son los ingresos. Y el resultado ya nos lo podemos imaginar, un sistema que encarcela mucho, rápido y por motivos cada vez más triviales. Hoy en día, el país tiene menos del 5% de la población mundial, pero más del 20% de los presos del planeta. Hay más de 2 millones de personas encarceladas. La mayoría son pobres, negros o latinos. Y una buena parte ni siquiera ha sido condenada, solo está esperando juicio porque no ha tenido dinero para pagar la fianza. La criminalización de la pobreza es uno de los motores de este sistema. Robar un bocadillo o conducir con el carné caducado puede llevarte tras las rejas. Mientras tanto, el fraude millonario, la evasión fiscal y la corrupción rara vez terminan en la cárcel. Además, existe toda una industria en torno a las prisiones. Las empresas obtienen contratos para suministrar comida, vigilancia, uniformes y servicios médicos. Otras contratan mano de obra barata de los reclusos para hacer desde muebles hasta telemarketing. Todo legal. Y quienes salen de la cárcel se encuentran con otro problema, la etiqueta de exconvicto les cierra las puertas. Es más difícil conseguir trabajo, alquilar una casa, votar, estudiar. La prisión continúa, incluso después de la liberación. En un sistema así, no se trata de justicia. Se trata de control. Y ese control, sumado a la presión económica y al abandono social, acaba explotando en otro punto crítico de la vida estadounidense, la salud mental. Número 7. Crisis de salud mental. Estados Unidos se enfrenta a una de las mayores crisis de salud mental del mundo. Ansiedad, depresión, síndrome de pánico, dependencia química. Las cifras son alarmantes y afectan a todos los grupos de edad. Entre los adolescentes, los índices de depresión se han duplicado en los últimos 15 años. Los casos de automutilación y los intentos de suicidio también han aumentado. Y entre los adultos, el estrés se ha convertido casi en la norma. Son personas que viven al límite, sin descanso, sin tiempo, sin apoyo. El problema no es solo el ajetreo diario. Es el modelo de vida. La idea de que todo el mundo tiene que producir todo el tiempo, rendir, competir, crecer sin parar. El fracaso se trata como culpa personal. El cansancio es señal de debilidad. Y pedir ayuda sigue siendo tabú. El sistema de salud tampoco ayuda. Las consultas con psicólogos y psiquiatras son caras, difíciles de concertar y, en muchos casos, no están cubiertas por los planes de salud. Para quienes viven con salarios bajos o sin seguro, tratar la mente es un lujo. Y mientras tanto, el sufrimiento se acumula. La soledad también pesa. A pesar de estar conectados todo el tiempo, muchos estadounidenses se sienten completamente aislados. Falta vínculo, falta red, falta comunidad. Mucha gente vive sola, trabaja sola, enferma sola. Y es en ese vacío donde entra el siguiente capítulo de la tragedia. Porque, cuando no hay apoyo, lo que aparece es el alivio fácil. Y en Estados Unidos, ese alivio llegó en forma de pastilla. Número 8. La crisis de los opioides. En Estados Unidos, la epidemia no solo viene de los virus. Viene de las pastillas. Viene de las farmacias. Viene de las recetas médicas. La crisis de los opioides ha matado a más de 500.000 de personas en las últimas 2 décadas. Todo comenzó con analgésicos recetados como si fueran inofensivos.
Medicamentos potentes, como el Oxycontin, se vendían con la promesa de aliviar el dolor. Y realmente lo aliviaban. Pero creaban dependencia. Rápidamente. Y cuando se acababa la receta, mucha gente recurría a la heroína o al fentanilo, una droga sintética aún más letal. Esta tragedia no fue un error de cálculo. Fue un plan de marketing. Los laboratorios conocían los riesgos, pero impulsaron los productos con campañas agresivas, bonificaciones para los médicos, conferencias pagadas y sobornos encubiertos. Las ganancias hablaron más alto. El gobierno tardó en reaccionar. Cuando se dio cuenta de la magnitud del problema, ya era tarde. La adicción se extendió por las ciudades pequeñas, los suburbios y las zonas rurales. Familias enteras quedaron destruidas. Niños perdieron a sus padres. Los abuelos se hicieron responsables de sus nietos. Y mucha gente simplemente desapareció del sistema. Hoy en día, el fentanilo es la principal causa de muerte entre los adultos jóvenes en Estados Unidos. Una droga barata, fácil de conseguir y casi imposible de controlar. Bastan unos pocos miligramos para detener el corazón. Mientras tanto, los mismos barrios afectados por la crisis siguen sin asistencia. El tratamiento es caro, los centros de rehabilitación son pocos y el prejuicio sigue siendo fuerte. Y cuando todo falla, el empleo, la salud, el apoyo, el futuro, la violencia se convierte en parte de la vida cotidiana. Y en Estados Unidos, eso tiene nombre y dirección: armas de fuego. Número 9. Violencia armada. En Estados Unidos, salir de casa se ha convertido en un riesgo. Ir a la escuela, al mercado, a la iglesia o a un concierto puede terminar en tragedia. Porque allí, los tiroteos masivos no son una excepción. Son la rutina. El país tiene más armas de fuego que habitantes. Hay alrededor de 390 millones de armas en circulación, muchas de ellas sin ningún tipo de control. Cada año, decenas de miles de personas mueren por disparos. Algunas por robos, otras por accidentes, peleas familiares, racismo, ataques de odio. Y muchas en masacres que conmueven al mundo y luego caen en el olvido. Solo en las escuelas, se han producido más de 300 ataques con armas en los últimos 5 años. E incluso con niños asesinados dentro de las aulas, el lobby de las armas sigue siendo fuerte. Los fabricantes ganan miles de millones. Y los políticos que se oponen al control de armas reciben apoyo, financiación y votos. Gran parte de la población cree que ir armado es un derecho individual. Forma parte de la cultura, de la historia, de la idea de libertad. Pero el precio de esa libertad es alto. Y quien lo paga no es quien se beneficia, sino quien pierde a un hijo, un hermano, un vecino. Mientras otros países actúan con rapidez y prohíben las armas tras un ataque, Estados Unidos sigue en el punto muerto. Discursos emotivos, duelo colectivo, homenajes vacíos. Y nada cambia. Número 10. Endeudamiento de las familias. En Estados Unidos, la deuda se ha convertido en algo normal en la vida. Pero normal no significa saludable. Casi el 70% de las familias estadounidenses tienen alguna deuda. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, seguros médicos, hipotecas. La lista es larga y agobiante. Estudiar es caro. Un título universitario puede costar más de $100,000. Y sin él, las posibilidades de conseguir un buen trabajo disminuyen. El resultado: millones de jóvenes salen de la universidad con un título en una mano y una deuda impagable en la otra. Enfermarse también es caro. Incluso con un seguro médico, las consultas, los exámenes y las hospitalizaciones pueden generar facturas absurdas. Un accidente o una simple cirugía pueden dejar a una familia endeudada durante años. Y si la persona no tiene seguro, la situación es aún peor. La tarjeta de crédito, que parece una solución rápida, acaba convirtiéndose en una trampa. Altos intereses, pagos atrasados, cobros agresivos. En poco tiempo, la deuda se duplica. Y quien intenta renegociar, se encuentra con obstáculos. Este ciclo de deuda constante genera ansiedad, inseguridad y pérdida de calidad de vida.
Gente que trabaja duro, pero vive con miedo de abrir el buzón. Que tiene que elegir entre pagar una factura o comprar comida. Que vive endeudada y avergonzada de decirlo. Y en medio de todo esto, la imagen sigue siendo la misma, el país de las oportunidades, del consumo, de la abundancia. Pero detrás de los escaparates iluminados, hay mucha gente destrozada por dentro y por fuera. Y ahora que entendemos cómo el sistema hunde a tanta gente, vale la pena preguntarse, ¿hay solución? Número 11. Intentos de solución. A pesar del caos, hay gente que intenta cambiar las reglas del juego. Y no son pocos. En varios rincones de Estados Unidos surgen movimientos, proyectos comunitarios, leyes locales y redes de apoyo que intentan construir una alternativa. Ciudades como Nueva York y Seattle han comenzado a invertir más en viviendas asequibles y programas de alquiler subvencionado. Algunas escuelas públicas han empezado a ofrecer comida gratuita, atención psicológica y refuerzo escolar centrado en las poblaciones vulnerables. Las organizaciones independientes también marcan la diferencia. Crean refugios, distribuyen alimentos, ofrecen tratamiento contra la adicción química, enseñan finanzas, capacitan a exconvictos. Son personas que se cansaron de esperar soluciones que vinieran de arriba y decidieron actuar desde la base. Y en los últimos años, el debate sobre el racismo estructural, la justicia social y la reforma del sistema penitenciario ha cobrado fuerza. Gente que antes ignoraba el problema ahora empieza a verlo. Los jóvenes toman las calles, protestan, se organizan. Es lento. Es desigual. Pero es real. Al mismo tiempo, surgen discusiones más profundas sobre el propio modelo de vida estadounidense. ¿Es necesario que el éxito se mida realmente con el dinero? ¿Es la libertad poder comprar todo o poder vivir con dignidad? Las respuestas aún están en construcción. Pero una cosa es segura, el sueño americano, tal y como se vendió, no sirve para todo el mundo. Y quizá nunca lo haya hecho. Pero entenderlo es ya el primer paso. Porque solo cuando vemos la sombra, podemos empezar a buscar la luz. Y ahora que has visto todo esto, la pregunta es, ¿se puede seguir llamando a esto la tierra de las oportunidades? Si este video te ha hecho pensar de otra manera, compártelo con alguien. Envíalo al grupo, públicalo en tu feed, difunde este contenido. Y, por supuesto, si te ha gustado el video, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí, en Mundo Bello, mostramos el mundo tal y como es, bonito, extraño, desigual, pero siempre real. Hasta la próxima.